Y la culpa no era mía, ni dónde estabas, ni cómo vestía. En efecto, la culpa no es de la víctima de la violencia. La culpa es de quien comete la agresión y de la sociedad que le sustenta. Son muchos los casos en los que se, entre comillas, justifica la violencia contra las mujeres por la forma en que se visten o por los lugares que frecuentan o porque simplemente, entre comillas, se dejan. Pero más aún, hay quienes minimizan los hechos o los niegan, aduciendo que son casos aislados. En lo que va del año, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se han reportado 118.202 casos de violencia contra la mujer en el Perú, lo cual es apenas una pequeña muestra porque se estima que solo el 20% de las mujeres reporta haber sido víctima de violencia. Particularmente doloroso es que el 20% de las víctimas de estos casos son niñas o adolescentes menores de 18 años. Las agresiones son de múltiple naturaleza. La violencia sexual y la física son tal vez las más evidentes. En el caso de la violencia sexual, 2/3 partes de las víctimas son niñas o adolescentes. En lo que va del año, ya se cuentan 189 casos de tentativas de feminicidio y 132 casos de feminicidio a nivel nacional. Y, observen, casi la mitad de estos 132 casos de feminicidio han ocurrido en Arequipa. El feminicidio es la expresión más extrema y abominable de la violencia física contra las mujeres. La gran mayoría de estos casos de violencia sexual y física, así como de feminicidios, sucede en la casa familiar y el agresor es la pareja o algún familiar. Es decir, en el lugar y con las personas que se deberían sentir más seguras, las personas, las mujeres, las niñas. La violencia psicológica es mucho más sutil, por lo que suele ser más perniciosa, pues ataca directamente el carácter y la fortaleza de las mujeres. Por su parte, la violencia económica es la más escondida, no se denuncia mucho, consiste en que no las dejan trabajar a las mujeres, las privan del sustento para ellas o sus hijos, o no les permiten disponer libremente de lo que ganan. Es muy efectiva para quitar autonomía a las mujeres, pues evita que tengan sus propios ingresos. Estas son apenas algunas de las evidencias que logran salir a la luz y que nos advierten de la grave situación de inseguridad e injusticia en que viven las mujeres en esta sociedad patriarcal, machista y capitalista que expresa una forma de dominación, basada en la construcción cultural de la supremacía del varón, donde todo lo no masculino debe quedar en condiciones de subalternidad y de dominio, y para ello todo está permitido. La desigualdad en la educación, los salarios, los empleos, los roles o el prestigio, porque es entre comillas lo normal, lo natural. Para lograrlo, se cuenta con un poderoso aparato ideológico y cultural, reproducido en las familias, las escuelas, las instituciones, los medios de comunicación y la vida cotidiana, donde se termina por avalar todas las violencias,
desde las más sutiles y corrosivas como la violencia psicológica y económica, hasta las más grotescas como la violencia física y sexual o el feminicidio. Por eso, es válida la afirmación del Estado como violador, porque su estructura y en sus prácticas sigue siendo permisivo.